nombre es Code, y lo que les voy a contar no es fácil. Hace unos años tuve una experiencia extracorporal, morí, y en ese momento me llevaron directo al infierno. Allí vi cosas que nadie querría ver, incluido un líder religioso muy famoso. Eso puso mi mundo patas arriba. Cambió todo. Desde pequeña mi vida ha estado llena de altibajos. Empecé a consumir drogas muy temprano, cuando solo tenía 10 años. Mis padres no tenían idea, por supuesto. ¿Quién hubiera pensado que un niño tan pequeño ya fumaba sustancias? Fue fácil de ocultar. Crecí en un barrio duro, lleno de personajes a los que se podría llamar gánsteres, o algo así. Pasé mucho tiempo en su casa y ahí fue donde también comencé a beber, pero incluso después de todo esto, algo dentro de mí todavía intentaba llevarme en otra dirección. A veces, incluso les decía, tenemos que parar, está en la Biblia, ¿sabes? Crecí en un hogar cristiano, sabía quién era Dios, conocía el poder del nombre de Jesús, pero al mismo tiempo, desde muy pequeña fui atormentada por demonios. Apenas podía dormir con las luces apagadas. Dejé la lámpara encendida y la puerta abierta hasta los 17 o 18 años. Era un tormento constante, y supe que todo esto era real, que estaba escrito en la palabra, pero parecía que la única manera de sentir placer, disfrutar de las fiestas, del sexo, de las drogas, todo lo que hacían los demás, era rebelarse. Entonces, eso es lo que elegí. Esta elección me llevó cada vez más profundamente. Recuerdo una noche en particular. Usé una dosis absurda de metadona, mucho más de lo que debería. Después de eso comencé a buscar sustancias aún más duras, y cuando entras en este ciclo de abstinencia, el dolor es tan insoportable que nada más importa. No te importa el trabajo, nadie, nada. Todo gira en torno a una cosa: dejar de sentir ese dolor. Un día, me desperté y encontré unas pastillas C trituradas. Lo olí sin pensar. Me tragué 10 pastillas más de metadona. En ese momento yo estaba desempleado, pero recibía ayuda del gobierno, por lo que no necesitaba trabajar. Básicamente, viví como quería. Fui a la cocina, recordé una botella de Everclear que alguien me había regalado. Pensé, ¿sabes qué? Voy a beber hoy. No tenía nada más que hacer. La casa estaba vacía. Empecé con una dosis doble, luego otra y otra. Cuando me di cuenta ya había tomado 5 o 6 dosis. Fue entonces cuando todo cambió. Regresé a mi habitación y apenas entré lo sentí. Una presencia. No había ninguna duda. La muerte estaba allí. No fue solo un sentimiento, fue real. Me rodeó, me llevó. En el fondo sabía que no estaba solo en esa habitación. Algo había venido a buscarme. Me desesperé. Le rogué, Jesús, por favor perdona mis pecados. Eso fue todo lo que pude decir. Sabía que estaba viviendo mal y sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Y de repente, en el momento en que terminé de decir pecados, comencé a caer. La sensación era como si me arrastraran a través de un túnel sin fin. Algo gigantesco me agarró por detrás, como si fuera solo un muñeco de trapo. Ni siquiera intenté mirar atrás. En el fondo sabía que no ayudaría. Esa cosa tenía control total sobre mí. Me arrastraban, y el destino era claro, el infierno. Y allí, en esa oscuridad infinita, todo cobró sentido. Pero ya no hubo tiempo para pensar. Esa era la realidad del infierno. Mis ojos apenas podían seguir el ritmo de todo lo que sucedía a mi alrededor. Era como estar en un sueño horrible, pero más real que cualquier cosa que jamás hubiera sentido despierto. Llegué a un túnel oscuro y asfixiante, y a ambos lados vi gente encadenada. La primera parte fue solo eso: cadenas, gritos, desesperación. Pero lo que más me llamó la atención fue que podía escuchar sus pensamientos, como si me hubiera conectado a una inteligencia artificial súper avanzada. Fue extraño. Mientras pasaba a toda velocidad junto a ellos, sabía todo sobre estas personas. Todo realmente. Era como si tuviera acceso instantáneo a la historia completa de cada persona, más de lo que podían recordar. Si hubiera 1.000.000 de almas allí, sabría todo sobre cada una, sin siquiera intentarlo. Todo lo que tenías que hacer era atravesarlos. Y entonces, de la nada, fui transportado, todavía dentro de ese túnel, pero llevado a otra parte. Lo primero que escuché fueron gritos. La gente gritaba a todo pulmón, «¡Sáquenme de aquí! ¡Soy cristiano!».
como si eso fuera un pase de salida, y lo más extraño fue que pensaban que yo también era cristiano. Lo sintieron en mí al pasar, pero allí, en ese lugar, eso no significó nada. De repente, ¡bam!, paramos, como si un ovni se hubiera detenido en seco. No me dolió ni nada, simplemente se detuvo, y luego lo vi. Una fila interminable de personas, cada uno vestido con ropas de diferentes épocas. Hubo personas de todos los tiempos, desde los inicios de la humanidad hasta los tiempos modernos. Americanos, asiáticos, africanos, europeos, todos allí, uno al lado del otro, esperando quién sabe qué, y cada pensamiento, cada recuerdo, cada sentimiento suyo quedó abierto ante mí. Pero fue un hombre el que me llamó la atención, un hombre blanco. Sin siquiera saber cómo, fui arrastrada directamente a su mente. Mis ojos se centraron en sus manos y brazos y entonces entendí. Estaba maltratando a un niño. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, entré en pánico. No quiero ver eso. Cerré los ojos con fuerza, rogando salir de allí, y me fui. Pero incluso en ese breve instante sentí todo lo que él sentía, todo el tormento, toda la angustia. No lo estaba disfrutando en absoluto. No fue placentero. Fue como una pesadilla que se repitió para siempre. La escena no era real, pero para él era como si lo fuera. No pudo parar. Era un ciclo interminable y él lo sabía. Sabía que estaba atrapado en ese sufrimiento, para siempre. Y de ahí viene una de las mayores mentiras que la gente cree, que el infierno es fiesta, es desorden, es libertad. No lo es. No hay diversión. Cero. El tipo más duro que conoces, el más fanático de Satanás, el más insensible, allí llorará como un niño. Los más fuertes colapsarán. Rogarás que te vayas. Pero nadie se va. Allí el tiempo es diferente. ¿Conoces esa frase? ¿El tiempo vuela cuando nos divertimos? Así es. En el infierno el tiempo pasa, lento, asfixiante. Mientras estuve allí, no fui realmente consciente del paso del tiempo, pero cuando regresé, sentí como si hubiera estado allí durante 4 días completos. De hecho, solo habían pasado unas pocas horas. Fue desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Después de esta experiencia con ese hombre, sentí que algo se movía. Nuevamente fui arrastrado. Algo, o alguien, me estaba arrastrando a otra parte. Una figura, tal vez el ángel de la muerte, no lo sé, pero me estaba llevando hacia algo diferente. Era un castillo, pero no un castillo cualquiera. Era como si estuviera hecho de perlas. Bajo tierra, sí, pero increíblemente hermoso. Brillaba, brillaba, y entonces lo supe. Aún había más por venir. Cuando me acerqué vi una puerta enorme. Parecía sacada directamente de una película medieval, como las de los castillos del rey Arturo. Estaba hecho de madera maciza y oscura, con uno de esos aros de hierro, como los que se ven en el hocico de los toros. Con solo mirarlo se podía sentir el peso del lugar. Nos acercamos y la puerta se abrió. Nadie empujó, simplemente se abrió solo, y en el interior todo era brillante, iluminado, incluso hermoso. Pero cuando atravesé esa luz, terminé en un pasillo largo y oscuro. A izquierda y derecha, celdas de prisión. Un pesado silencio llenó el aire. Fue en ese momento que pasó algo que no sé ni cómo explicar. Fue como si toda la información de ese lugar comenzara a caer dentro de mí, directo a mi espíritu. No lo leí, nadie lo dijo, pero tú sabías. Era un conocimiento diferente, absoluto. No había lugar a dudas, nada que cuestionar. Fue sólido. Era como si me lo hubieran tatuado. Yo solo, tú sabías. Esa era la parte del infierno donde estaban los falsos líderes, los falsos profetas, personas que en lugar de llevar a otros a Jesús, los alejaron, y por eso se llevaron gente al infierno. Allí estaba representada cualquier religión que niegue a Jesús como único camino, y los que engañaban a los demás, diciendo, este es el camino, cuando no lo era. Este castillo era su destino. Era como si este lugar dijera, ¿engañaste a miles? Entonces, bienvenido a lo que te mereces. Si quisiera, podría saber cualquier cosa, como, ¿de qué color es el techo de este castillo? Y la respuesta vendría, todo era tan accesible, pero no quería saberlo. No estaba interesado en los detalles,
Solo quería entender qué me estaba pasando, y principalmente, a dónde iba. Continué siendo guiado. El ángel de la muerte, o lo que fuera esa entidad, todavía me atraía. No tenía control. Era una marioneta. Sin fuerzas, sin voz. Solo miedo. Un miedo que heló el alma. Pasé por varias celdas. Algunos ni siquiera tenían puertas. La gente de allí podía irse, pero no lo hicieron. Parecían atrapados por dentro, no por fuera. Llevaban todo tipo de ropa. Incluso vi a un hombre vestido como un monje, pero no me detuve. No investigué. No miré mucho. Estaba concentrada en lo que vendría después, porque el miedo era mayor que la curiosidad. En medio de ese paseo silencioso y desgarrador, algo, o mejor dicho, alguien, me llamó la atención. Era un hombre diferente. Llevaba ropa vieja, similar a la de Abraham Lincoln, del siglo XIX, de la época colonial. Y eso me detuvo. No sé por qué. Había algo en él. No solo lo vi, fui tirado para él. En lugar de limitarme a observar desde fuera, como hacía con los demás, entré directamente en su mente. Fui arrojado allí, como si estuviera conectado a su trance. Él estaba allí, inmóvil, con los ojos cerrados murmurando cosas en voz baja. Entré en ese estado con él, y mira, no parecía un lugar imaginario. No fue un sueño, fue real, tan real como todo lo que he vivido hasta ahora. Fue como si ese momento realmente estuviera sucediendo, como si yo estuviera viviendo eso con él, no solo observar. Y fue allí donde algo aún más profundo comenzó a revelarse. Cuando entré en ese trance con el hombre, todo cambió de repente. Ya no estábamos en aquel castillo oscuro, ni en el pasillo de las celdas. Ahora estábamos afuera, en un lugar iluminado por un sol cálido y acogedor. El cielo estaba azul, los pájaros cantaban, el viento era suave. Por un segundo sentí paz. Él estaba ahí, parado ahí, un poco confundido, con su pie rozando el pasto como si estuviera probando si era real. Y, sinceramente, realmente lo parecía. El tipo de hierba verde brillante que se mece con el viento. Miré y pensé, ¿dónde estamos? Esto ya no es el infierno. Parecía una buena noticia. Por un momento casi creí que todo había terminado, pero algo dentro de mí me decía que no era así, y entonces comencé a escuchar sus pensamientos. Era como si intentara convencerse a sí mismo. Estoy en casa, este es mi jardín, estoy en casa, pero se podía sentir que algo andaba mal. Era como si fuera un déjà vu, como si hubiera estado allí antes, pero no lo recordaba exactamente. Poco a poco vio una casa sencilla, de 2 pisos, de madera envejecida, algo así como un viejo granero, nada más. Pero cuando la miró, volvió a pensar, es mi hogar, está aquí. Y luego empezó a caminar más rápido, como si estuviera emocionado, y pronto estaba corriendo hacia la casa, como quien regresa de un largo viaje. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Antes incluso de llegar a la puerta, escuché un ruido proveniente del piso de arriba, un sonido extraño, pesado, maligno, como si algo se estuviera moviendo por dentro, algo vivo y lleno de ira. Lo supe de inmediato. Hay cosas malas ahí. No era solo ruido, era una energía asfixiante, como gruñidos y un lenguaje que no era de este mundo. Fue frustrante, irritante, demoníaco, y de repente, sin previo aviso, me apartaron, me levantaron del suelo. Empecé a volar hacia el segundo piso de la casa. Con todo, me arrojaron contra la pared. Caca. Y en el momento en que llamé, todo se volvió negro. Perdí mi visión. Perdí mi audición. Se hizo un silencio absoluto. Pero no era solo silencio. Era vacío. Mortal. Como si hubiera muerto de nuevo. Entonces mi visión volvió. Mis oídos se abrieron y me vi allí, en el último piso de la casa. Y lo que vi fue inquietante. 2 criaturas me miraron fijamente. Demonios. Tenían rostros similares a los de los cocodrilos, pero deformes, grotescos y cubiertos de una espesa sustancia viscosa. Me recordaron un poco a esas gárgolas de El Jorobado de Notre Dame, solo que mucho peor. Un cruce entre un cocodrilo y una babosa, algo tan inquietante que dolía mirarlo. Hablaban en un idioma que parecía escupido desde las profundidades. No pude repetirlo, ni recordarlo. Un sonido pesado, húmedo, lleno de saliva y odio, y aunque no entendí las palabras, lo sabía, y sintió lo que querían. Estaban frustrados, discutiendo,
tratando de entender cómo hacer que el hombre, el que está afuera, suba al último piso. Querían que entrara, querían que pasara la puerta y subiera las escaleras. Miré hacia las escaleras, esperando verlo venir, pero sucedió algo extraño. Pude ver todo al mismo tiempo. Vi el interior de la casa, el piso de arriba con los demonios, y al mismo tiempo vi a través de desde la pared. Vi al hombre todavía afuera, parado en la puerta, confundido. Era como tener dos puntos de vista superpuestos y ninguno se interponía en el camino del otro. Fue espiritual, totalmente fuera de la lógica humana. Él estaba allí, de pie en el umbral, con la mirada perdida, como si intentara recordar algo. Ese sentimiento de déjà vu todavía estaba en él, fuerte, pero ahora era diferente. Sentía que algo andaba mal. El miedo se apoderó de él. Ya no creía que aquel fuera su hogar. No estaba seguro de nada. La alegría dio paso a la duda, y la duda se convirtió en pánico. Él era casi entrando, pero se detuvo, y en ese momento lo supe. Lo estaban poniendo a prueba. Este no era su hogar. Fue una trampa. Estaba estancado, con los pies en el umbral, el rostro confuso, el pecho pesado por el miedo. Era como si una parte de él supiera, esto sigue siendo parte del infierno. Y así fue. Sus pensamientos llegaron como olas. Miedo profundo, duda, inseguridad. Quería creer que estaba en casa, pero no podía. Algo le impedía dar el siguiente paso. Se quedó allí, congelado. Y mientras él dudaba, los demonios empezaron a actuar. Esos dos, los que parecían cocodrilos deformes, cambiaron de postura. Uno de ellos giró la cabeza y me miró directamente. La mirada, hombre, era como una película de terror. No era una mirada humana. No fue solo la criatura la que me vio. Era lo que había dentro de ella, mirando a través de mí. El tipo de mirada que vemos cuando alguien está poseído, ¿sabes? No son los ojos de la persona, son los ojos de lo que vive en su interior. Eso es lo que vi. Y entonces, me habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. Fue una comunicación telepática, pero lo más extraño fue que usó mi propia voz. La forma en que pensamos cuando nos levantamos por la mañana y pensamos, voy a hacer café, fue así, como si lo hubiera pensado yo mismo, pero no era yo. Me dijo dentro de mi cabeza, llámalo. Mi respuesta llegó de la misma manera sin siquiera planearlo, no te ayudaré, y en el mismo momento, se volvió hacia el otro demonio. Era como si ya lo hubieran predicho. Comenzaron a moverse, como quien inicia un ritual. El ambiente de la habitación cambió. Comenzaron a emitir sonidos grotescos, un lenguaje demoníaco imposible de imitar. Era como escuchar la propia corrupción materializarse en sonido. Una llamada, una invocación. Ahí es cuando algo comenzó a surgir. Atravesó la pared, una forma extraña que parecía un cuadrado, del tamaño de una tela doblada o dos calcetines apilados. Pero eso, aquel era mucho más que apariencia. Por donde pasaba esa cosa, el suelo se hacía añicos. No solo se rompió, desaparecido, como si allí estuvieran cavando un agujero sin fin, un abismo abriéndose, consumiéndolo todo. La tierra fue tragada como si nunca hubiera existido. Instintivamente di un paso atrás. Fue entonces cuando empezó a girar. Me recordó al demonio Taz de los dibujos animados, corriendo furioso, solo que, oscuro, peligroso. Empezó a brillar, y al girar, se expandió, creciendo. La cosa tomó forma, se transformó. Frente a mí apareció una figura gigantesca, algo como un ángel dorado, pero sin alas, y tenía una belleza indescriptible. Era atractivo de una manera casi hipnótica. Por un momento pensé, ¿es una mujer? Pero no había manera de saberlo. Tenía rasgos suaves y seductores, pero también había una presencia demoníaca allí, algo detrás de esa belleza que le provocaba repulsión, malestar. Fue como si mi espíritu gritara, esto no es lo que parece ser. La criatura medía unos 3,5 metros de altura, el doble de la estatura de mi padre, inmenso, y todo estaba hecho de oro. Cada parte del cuerpo tenía un tono dorado diferente. Los ojos tenían una pupila más oscura, casi negra, rodeada por un brillo dorado más claro. La piel también era dorada, pero variaba en profundidad e intensidad, como si la luz misma estuviera viva en su interior. Hermosa, sí, pero falso. Seductora, pero mortal. Y me di cuenta, no solo estaban tratando de engañar a este hombre,
También intentaban engañarme. La situación se volvió aún más surrealista cuando ese ser dorado comenzó a comunicarse con los dos demonios. No los miró directamente, pero su presencia era tan imponente que los otros dos inmediatamente retrocedieron, obedeciendo como si no fueran más que sirvientes ante un comandante. No podía entender su idioma, pero estaba claro que estaba dando una orden clara, una especie de orden que los hizo desaparecer, cruzando el muro, en total obediencia. Ahora estaba allí, solo, con ese ser gigantesco, y para mi sorpresa, no me miró. No hubo ningún movimiento que sugiriera que me notó. Yo estaba allí, invisible como una mosca en la pared, y eso solo aumentó mi miedo. Lo que me aterrorizaba no era solo el tamaño de aquel ser, que parecía capaz de destruir cualquier cosa, sino el hecho de que no podía verme. Estaba en un espacio donde todos me ignoraban y eso me hizo sentir aún más pequeña, como si allí no tuviera ningún valor. Tenía miedo de que, en algún momento, él me mirara, y toda esa fuerza y poder se volviera en mi contra, pero no lo hizo. Luego, empezó a llamar al hombre. La voz que salió de él fue algo indescriptible. No se parecía a ningún sonido que hubiera oído jamás. Era una mezcla de música y habla, una melodía que parecía surgir del aire mismo. No era un órgano ni una flauta. Era algo completamente nuevo para mis oídos, algo que vibraba alrededor de todo, llenando el espacio de una armonía inusual. La vibración de su voz parecía dominar todo el ambiente, como si el sonido mismo estuviera en sintonía con la esencia del lugar. De alguna manera sabía que esto no era común. Era algo que tenía una fuerza, una presencia que no podía ignorarse. No podía conectarlo con lo que Ezequiel había descrito, pero sabía que el sonido tenía un origen de puro poder y también de engaño. Mientras esto sucedía, el hombre seguía afuera, de pie, luciendo perdido, creyendo que estaba en casa. Me di cuenta de que estaba en un trance profundo, siendo engañado por todo. Él no lo sabía, pero ese ser dorado lo estaba guiando de manera muy convincente. Él creía que era real, pero era solo un astuto engaño. La maravillosa voz resonó una vez más, y escuché el sonido de la puerta abriéndose, como si la casa se desintegrara con el sonido de esa música. El hombre comenzó entonces a subir las escaleras rápidamente, como si algo lo atrajera, pero al dar el primer paso, cayó tirándose boca abajo en el suelo, como si comenzara a adorar a ese ser. Y fue en ese momento que me di cuenta. Él ya había visto esto antes. Esa voz, ese sonido, ese poder, estaba familiarizado con todo ello. Sintió una especie de seguridad, una sensación de comodidad, como si todo lo que necesitaba estuviera ahí, listo para ser aceptado. Se postró en el suelo, adorando, y me di cuenta que estaba completamente inmerso en esta adoración, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado. El ser dorado entonces, con impresionante delicadeza, lo levantó. Su voz, suave, casi pareció darle alivio al hombre como si estuviera cuidando de él. Lo puso de pie, y de repente hizo un gesto. La casa que estábamos observando desapareció ante mis ojos, y ahora estábamos en un lugar inmenso, una multitud interminable, como si se tratara de una fiesta. La vista era como una versión macabra de Woodstock, con miles, tal vez millones, de personas esparcidas hasta donde alcanzaba la vista. El ser dorado llevó al hombre al borde de aquella multitud e hizo un movimiento, como diciendo, «Predícales, transmítales el mensaje que te di». El ser retrocedió un poco, y allí, en ese momento, el hombre comenzó a hablarle a esa multitud, y lo que me llamó la atención fue el gesto del ser dorado. Con los brazos en alto, comenzó a crear formas en el aire, algo así como jeroglíficos flotantes, pero no eran jeroglíficos comunes y corrientes. Eran símbolos, imágenes que parecían dibujos vivos, hechos de un material invisible, flotando a su alrededor. Eran idénticos a los jeroglíficos egipcios, pero al mismo tiempo, algo en ellos parecía diferente, más vivo, más presente, más conectado con el poder que ese ser emanaba. Estaban allí en el aire, flotando y transformándose, como si fueran una señal para todos los que los rodeaban. Me quedé allí, observando, completamente paralizado por la escena que se desarrollaba ante mí. El ser dorado parecía tener control absoluto sobre todo. El hombre ahora, frente a esa multitud,
Estaba completamente dominado, listo para predicar el mensaje que le había sido dado, mientras esos jeroglíficos mágicos flotaban sobre él, como si todo este escenario estuviera siendo orquestado por una fuerza invisible, y supe que todo esto sucedía bajo un poder maligno, disfrazado de belleza y armonía. 6 símbolos flotaban a su alrededor, flotando lentamente en el aire. El hombre nos daba la espalda y hablaba con silenciosa autoridad, como si estuviera pronunciando palabras que resonaban en algún lugar lejano. Mientras hablaba, uno de los jeroglíficos empezó a brillar, pero en lugar de girar naturalmente, como esperaba, se movió de manera extraña, girando en la dirección opuesta. Era como si retrocediera en el tiempo, alejándose en lugar de avanzar. Mientras continuaba predicando, el símbolo brilló aún más, y pronto se transformó, revelando otro. Y así se repitió el ciclo, transformándose cada jeroglífico a medida que él continuaba su discurso. No entendí ni una palabra de lo que decía, pero estaba claro que estaba transmitiendo el mensaje de alguien, o algo, que había hablado con él antes. Sin embargo, no escuché el mensaje en sí, solo vi sus movimientos como si fuera una grabación. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Vi al ser dorado comenzar a sonreír, pero no fue una sonrisa cualquiera. Era algo malvado, retorcido, como la sonrisa del Grinch en una caricatura. Su rostro, una vez tranquilo, comenzó a contorsionarse, volviéndose completamente amenazador. La boca se abrió, y de ella brotó lo que parecía ser una especie de saliva dorada, un suave tono dorado claro. La escena fue horrible. No entendí lo que estaba pasando, pero la sensación de pavor solo aumentó. De repente, comencé a escuchar gritos provenientes de la multitud. Al principio era solo una voz aislada, pero pronto los gritos se multiplicaron. La gente empezó a gritar, sus palabras llenas de ira. «Baja aquí, gran mentiroso», alguien gritó. «Tú eres la razón por la que estamos aquí en el infierno». Otro continuó. «Baja ahora que te vamos a golpear hasta que pagues por todo lo que has hecho. ¿Crees que nos vas a engañar con esas mentiras otra vez?». Las maldiciones resonaron por todas partes, cada vez más fuertes, más intensas. Las voces se mezclaron, pero las amenazas eran claras. Esta vez no escaparía. Ese sonido me envolvió y, a medida que las palabras de la multitud se hicieron más fuertes, pude sentir que el hombre de arriba comenzaba a cambiar. Dejó de hablar y su expresión se volvió tensa, llena de confusión y miedo. Todo el tiempo sentí que estaba conectada a él, como si sus pensamientos se mezclaran con los míos. Entonces fue cuando se dio cuenta. «No estoy predicando a una multitud», pensó. «Esto no es como cuando estaba en la tierra». Al principio parecía distraído, creyéndose un líder, alguien importante, una estrella, pero ahora las piezas empezaban a encajar y finalmente comprendió que algo andaba muy mal. Sus ojos se abrieron, llenos de terror al escuchar las amenazas de la multitud que lo rodeaba. «Agáchate ahora», dijeron. «Te vamos a destrozar». Podía escuchar cada palabra y el miedo solo creció en su rostro. Mientras tanto, yo observaba todo lo que me rodea. El ángel, la multitud, la tensión en el aire. Estaba tratando de entender lo que estaba pasando, de absorber la escena en su totalidad. Pero entonces, los alrededores empezaron a temblar. Algo parecía moverse, tal vez un estante cayendo o un cuadro derribado. El sonido me asustó. Un escalofrío recorrió mi espalda y al instante, la sensación de miedo me invadió. Sin previo aviso, fui succionado hacia arriba, como si me llevaran a la luna. Mi cuerpo flotó y volví a ver al ángel, ahora más lejano, mientras todo a mi alrededor comenzaba a desaparecer. El hombre estaba predicando a una gran multitud, una masa interminable de personas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa a su alrededor se estaba derrumbando, como en una escena de película, algo así como lo que vi en El Mago de Oz, cuando todo empieza a derrumbarse. Estaba tan inmerso en esa visión que perdí un poco el foco de lo que estaba pasando, pero sin embargo, el hombre siguió hablando a ese mar de caras. La furia de la gente era palpable, y él empezaba a darse cuenta. Fue entonces cuando dejó de hablar. La atmósfera pareció cambiar en el instante en que se quedó en silencio. Desde detrás de la multitud, algo extraño comenzó a suceder. Aparecieron 2 criaturas parecidas a cocodrilos. Habían desaparecido antes, pero ahora habían regresado.
El ángel de oro los había enviado a cumplir una tarea, y estaban allí, con un oscuro propósito. Se acercaron al frente de la multitud, tomados de la mano de los hijos del hombre. La niña que más me llamó la atención fue una niña pequeña, que vestía un vestido sencillo y sostenía un osito de peluche. Miró al hombre y le dijo con devastadora pureza: «Papá, ¿por qué nos mentiste?». En ese momento, el hombre, el falso profeta, fue sacudido por una ola de arrepentimiento y desesperanza. Lo sentí tan intensamente que comencé a ahogarme, como si estuviera a punto de vomitar. El peso del arrepentimiento era aplastante. Comenzó a comprender, por primera vez, la gravedad de la situación en la que se encontraba. Se dio cuenta de que estaba en el infierno, que su familia también estaba allí, y que nunca más saldría de ese lugar. Era como si le hubieran caído encima una tonelada de ladrillos. El impacto del dolor y la culpa fue tan grande que la sensación aplastante se sintió física. Mientras luchaba contra la angustia y apenas respiraba, sucedió algo extraño. El entorno empezó a cambiar. De repente estábamos de nuevo en el jardín, como si el tiempo hubiera retrocedido. Yo estaba allí con él, mirándolo tocar la hierba, tratando de ver si era real, como si estuviera viviendo el mismo momento una y otra vez, como si fuera el día de la marmota. El ciclo pareció comenzar de nuevo, y nuevamente lo engañaron. Le hicieron creer que no estaba en el infierno. Entendí que esto era parte de su tormento, poniéndolo en esa ilusión solo para luego aplastarlo con la realidad, con la culpa, con el dolor de saber dónde estaba realmente. Cuando me di cuenta de que el ciclo comenzaba de nuevo, me invadió un sentimiento de desesperación. No sabía cómo, pero algo cambió de repente. Me sacaron de esa escena, sin saber realmente lo que estaba pasando. No era el ángel de la muerte, pero estaba de regreso. Ahora estaba en el pasillo de ese castillo, mirando la celda del hombre. Comenzó a empujarme hacia el pasillo y nuestra dirección cambió. Nos dirigimos a una parte más oscura del castillo, una sección subterránea, un terreno rocoso, diferente a todo lo que habíamos visto antes. Empecé a comprender. Este era el siguiente paso, el lugar al que me dirigía. Y tan pronto como me di cuenta de esto, el pánico se apoderó de mí. No tuve tiempo de prepararme. Fue entonces cuando apareció una luz intensa. Era como si Jesús se hubiera acercado a mí, viniendo hacia mí, levantándome como si fuera un niño. No puedo describirlo del todo, pero fue como si Él me hubiera levantado, levantándome de debajo de mis pies, colocándome muy cerca de su pecho. Sabía sin lugar a dudas que era Jesús. Él era la luz de la salvación. Cuando me puse de pie, todo se volvió claro, y un intenso resplandor iluminó todo a mi alrededor. Y de repente, me encontré cayendo al suelo de mi casa, como si despertara de una pesadilla. Cuando caí al suelo de mi casa, no estaba con Jesús, ni con el ángel de la muerte, ni con nadie. Yo estaba ahí, sola, en mi propio piso, volviendo a la vida, pero completamente traumatizada. La sensación de estar de regreso era surrealista. Mi ex esposa entró por la puerta y en un estado de pánico total, solo pude cerrarle la puerta en la cara. Estaba temblando de sorpresa, como si todavía estuviera atrapada en esa pesadilla. No podía creer lo que acababa de experimentar. Nunca antes ni después me había sentido tan asustado. Estaba en un estado de total incredulidad. No sabía cómo reaccionar, cómo procesar todo eso. Las personas que dicen que esto fue solo un sueño o algo en mi cabeza, no tienen idea de lo que realmente pasó. No estaban allí, no saben lo que viví. Si hubieran experimentado eso, ni por un segundo creerían que era una ilusión. Yo estaba físicamente en ese lugar, y para mí, nada era más real que eso. Eso fue más real que cualquier cosa que haya experimentado, más real incluso que nuestra conversación de ahora. La realidad que viví en ese momento fue tangible, clara, concreta. ¿Qué estamos viviendo ahora? Esto es solo una sombra en comparación con lo que experimenté. Esa era la verdadera realidad. Lo demás, esto de aquí, es como un sueño. Algunos podrían pensar que fue solo un sueño o que estaba consumiendo drogas, pero he probado muchas sustancias en mi vida y sé lo que es tener alucinaciones. No alucinas con metadona, no alucinas con Everclear. He vivido toda una vida lidiando con esto y nunca jamás había experimentado algo como esto. Lo que experimenté fue real, realmente morí y realmente fui a ese lugar.
Lo sé, sin lugar a dudas. No gano nada con esto. No vendo libros, no pido donaciones. De hecho, solo recibo críticas y amenazas. Hay gente que me llama mentiroso, me ofende y cada vez que cuento mi testimonio, ya sea en un podcast o en la iglesia, siempre pasa algo malo. He peleado con mi esposa por esto, y siempre suceden cosas negativas cuando comparto esta historia. Antes y después de contar, parece que la negatividad solo aumenta. Esto me pasó antes, pero después de que comencé a hablar de lo que viví, la situación se intensificó. Así que para mí, no hay nada positivo en ello. Simplemente pierdo. El único beneficio que puedo recibir es cuando llegue al cielo, y Jesús pueda darme una palmadita en la espalda y decirme que hice lo correcto. La verdad es que todo este proceso ha sido un sacrificio. No hay ninguna razón para que invente esto. No estoy inventando nada. Si alguien no lo cree es porque no sabe de lo que habla. Lo que viví fue real, y lo cuento ahora, porque durante mucho tiempo lo guardé para mí. El Espíritu Santo me convenció de que era hora de compartir. No vi ningún beneficio en contar esta historia. De hecho, cada vez que hablaba de ello, solo me causaba más problemas. La primera vez que hablé de lo que viví fue una mañana, antes de despertar. Escuché el sonido de voces humanas malditas que decían cosas como codifica, mata, codifica, destruye. Fue como un cántico negativo, una maldición directa, como si me hubiera despertado y hubiera pasado unos 30 segundos escuchando esas voces. Ese fue solo el comienzo del tormento. Empecé a pensar que tal vez había brujas a mi alrededor, o algo similar, algo que sabía, de alguna manera, que iba a contar lo vivido. Tal vez era una fuerza demoníaca, pero las voces sonaban muy humanas. Estaban maldiciéndome, tratando de detenerme. Todo esto sucedió antes de que contara mi historia, pero lo peor vino cuando intenté contarla. Algo extraño pasó. Mis cuerdas vocales se sentían trabadas, como si no pudiera hablar correctamente. Estaba tratando de expresarme en el escenario, pero lo único que pude hacer fue ahogarme, y me sentí completamente humillado. Entonces un hombre, vestido formalmente, empezó a gritarme, diciendo que yo no tenía derecho a estar allí representando a Jesús. Me avergonzó de una manera que no puedo describir. Ya estaba lidiando con esa maldición en la mañana y ahora, con ese hombre humillándome, mi garganta pareció cerrarse aún más. Cuando llegué a casa esa noche, era la primera vez que compartía todo con alguien y estaba reviviendo el trauma. No me sentí bien ni cómodo. Este tema es difícil para mí. Cada vez que pienso o hablo de lo que viví, todavía siento algo en mi interior. La experiencia me afectó profundamente y solo hablo ahora porque el Espíritu Santo me convenció de hacerlo. Esa noche, acostada en la cama, mi ex esposa dormía. Fue entonces cuando apareció esa entidad. No la vi, pero sentí su presencia, algo maligno en el aire. Se acercó a los pies de mi cama y se quedó allí, esperando que me quedara dormido. Tan pronto como cerré los ojos, ella me atrapó. Me arrojaron contra el techo y sentí que mi cabeza y mi cráneo se rompían en pedazos. Fue como si mi cerebro se estuviera disolviendo y mi cuello se rompiera por la fuerza del impacto. La entidad me gritó en la cara y de repente me encontré en una moto deportiva. Ella me arrancó la piel destrozándome por completo y dijo, «Voy a detenerte». Luego me arrojó de nuevo sobre la cama, rompiéndome todos los huesos y arrojándome contra la cabecera. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en mi cama, intacta. Lo que había a los pies de mi cama antes de quedarme dormido ya no estaba. La entidad no tenía poder sobre mí. Sabía que no podía atacarme mientras estuviera despierto, así que esperó a que me durmiera. Cuando me di cuenta de que todo era solo una pesadilla, ya no me importó. No fue real. Realmente no sucedió. Pero eso, entendí, es el límite de lo que estos seres pueden hacer. Eso es todo lo que obtienen. Y lo más sorprendente es que, al final, ¿qué hago contando mi historia? No gano nada con esto. Solo recibo cosas negativas. Aún así, sigo contándolos, porque siento que es mi deber advertir a la gente. Si supiera que iban a ese lugar y no dijera nada, estaría cometiendo un terrible error. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Y entonces pensé, si supiera la verdad y no hablara de ella sería imperdonable. Cuando regresé, me hundí aún más en las sustancias. Me entregué a la oscuridad más que nunca. Sé que esto sorprenderá a mucha gente, pero eso es exactamente lo que pasó.
Cuando regresé y estaba acostado en mi alfombra pensé, la próxima vez que mi corazón se detenga, sé lo que pasará. No podía soportar estar despierto ni sobrio. Fue así durante mucho tiempo. Siempre estaba revisando mi corazón, preguntando si había muerto. La angustia constante era insoportable. Pensaba todo el tiempo, si muero, iré al infierno. Fue una agonía sin fin. No entendí lo que me estaba pasando hasta mucho más tarde, cuando finalmente me salvaron y me dieron una segunda oportunidad. Fue un proceso, pero llegué allí, 10 años después. Alguien me dijo en una conversación que lo cambió todo. Así como tú vas detrás de mi hija y ella te dice no, y tú insistes, así va Jesús detrás de ti, pero más fuerte, con más amor, con más perseverancia. Esto me conmovió profundamente. Por primera vez en 15 años pensé, ¿estás diciendo que no tengo que ir al infierno cuando muera? Fue la primera vez que realmente lo pensé de una manera diferente. Y ahí fue cuando empezó el cambio. Dejé las sustancias de una vez por todas. Pasé por todas las dificultades de la abstinencia, pero ya no me importaba. Lo que importaba era que estaba volviendo a Jesús. Lo quería de regreso, y sabía que Él me quería de regreso. Eso fue lo que inició mi transformación. Pero la historia no termina ahí. Hay una parte más que quiero compartir. ¿Recuerdas a la persona que vi en la casa y en el jardín? ¿Qué pasó después? Cuando desperté, finalmente descubrí quién era esa persona. Entonces, aquí está la historia. Estaba hablando con mi ex suegro. Esto sucedió cuando todavía estaba en mi primer matrimonio, tal vez 1 o 2 años después de haberme ido al infierno. Él se enteró de mi experiencia, y por eso le conté todo lo que les estoy compartiendo, pero con mucho más detalle. Un día fue a Elk Grove, me dio su computadora portátil y me mostró una foto de la casa que vi cuando estaba en el infierno. Lo miré y dije, «Hombre, esta es la casa del infierno». Él sonrió y dijo, «Lo sé». Me pidió que me desplazara hacia abajo en la página y cuando lo hice vi a los niños. Eran los mismos niños que estaban en mi visión. Todos estaban vestidos igual, con la misma ropa, y aunque no podía ver sus caras, sabía sin lugar a dudas que eran esos niños. Lo reconocí, sin necesidad de más detalles ni colores. Lo sabía. Me pidió que me desplazara más hacia abajo. Cuando hice eso, vi al hombre. Lo reconocí de inmediato. Lo conocía mejor que a su propia madre. Pasé al menos 4 horas leyendo sus pensamientos, sintiendo lo que él sentía. Sabía todo lo que estaba pensando, sintiendo. Sentí lo que él sentía cuando estaba en el escenario, predicando. Sabía que a él realmente le gustaba. Y ese hombre era José Smith, el fundador de la iglesia mormona. Esto lo descubrí más tarde, y quiero dejar claro que no tengo nada en contra de los mormones. La verdad es que no tengo nada contra nadie. Pero esa experiencia fue la clave para entender todo lo que estaba pasando, y sentí una conexión con esa persona de una manera que no podría haber imaginado. Si tuviera que elegir a alguien famoso para ver en el infierno, tal vez hubiera preferido ver a alguien como Bill Gates, no lo sé. Alguien más conocido, más intrigante para mí. Cuando me hablaste de José Smith, no tenía idea de quién era. Era solo un nombre, algo que no tenía sentido. Pero mi padre me explicó pacientemente quién era y a quién había visto. Terminé mudándome a Idaho y, para mi sorpresa, hay muchos mormones allí. Luego todo empezó a tener más sentido, pero todavía pensaba, hombre, hubiera preferido ver a cualquier otra persona, a alguien más fascinante. Si tuviera que elegir a alguien con quien ir al infierno, definitivamente no sería este tipo. No sabía nada acerca de José Smith, no tenía ninguna conexión con el mormonismo, no tenía antecedentes con él, pero después de escuchar las explicaciones lo reconocí. Conocía a José Smith mejor que nadie, y lo más sorprendente es que murió mucho antes de que yo naciera, pero sé de él como nadie más. Lo conozco a un nivel más profundo que su madre. Sé que esto puede irritar a algunas personas, pero es la verdad. Ahora bien, para quienes no conocen la historia de José Smith, afirmó haber sido visitado por un ángel de luz, quien le entregó unas tablillas y le dijo que esa era la única religión verdadera y que todas las demás estaban equivocadas. Todo esto coincide con la historia que contó. Su historia es exactamente la misma que la que estoy compartiendo, solo que contada de manera diferente. Nunca leí el libro de Mormón, no estaba interesado en estudiarlo. Solo escuché lo que les cuento ahora.
esta versión resumida sobre el ángel y las tablas de oro. Vi algunas referencias sobre esto, como en Parque del Sur, pero en el fondo, no sé mucho sobre el mormonismo. No me interesa. Si alguien me pregunta a quién vi en el infierno, mi respuesta es sencilla. Fue a él, fue José Smith. ¿Y dónde está ahora? Bueno, si todavía respiras, no hay posibilidad de que seas irreparable. Creía que ciertas cosas no tenían retorno, pero luego me di cuenta de que era mentira. Esa es una de las lecciones más importantes que aprendí de todo esto. Puede parecer sencillo, pero para mí fue algo enorme. Esto cambió mi vida. Entender que el amor de Jesús es tan grande que estuvo dispuesto a sacarme de la oscuridad, a darme una nueva oportunidad, a pesar de haber vivido así, es increíble. Soy una persona extremadamente impaciente, sin paciencia para tratar con los demás y sin embargo, Él me amó, me acogió. Si todavía tienes dudas, te lo digo con certeza, no hay irreparabilidad. Y si no lo crees, estás equivocado. Dios bendiga a todos. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué harás con este testimonio? Sé que es una historia intensa, llena de lecciones poderosas, pero la pregunta ahora es, ¿te has estado preguntando sobre el rumbo que está tomando tu vida? ¿Estás satisfecho con las decisiones que ha tomado o siente que todavía falta algo? ¿Qué puedes cambiar a partir de hoy? No importa qué tan profundo hayas llegado, nunca es demasiado tarde para dar un paso hacia un cambio real. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para alinear tu vida con la verdad y el propósito para el cual fuiste creado? ¿Qué estás esperando para experimentar el poder de la transformación? Si hoy sentiste que algo tocaba tu corazón, tal vez sea momento de abrirte a lo que Dios tiene para ti. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Y no olvides activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que puede transformar tu vida. Juntos, continuaremos aprendiendo y creciendo en fe y propósito. No dejes para mañana el cambio que puedes empezar hoy. Hablemos en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Estás listo para esta transformación?